Ya, mira a ver si ya estamos. Listo, creo que ya. Ya. ¿Listo? ¿Estamos en vivo? Bueno, hola, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Andrés Aponte. Yo soy el profesional del programa de no violencia, objeción de conciencia y prevención al reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Justa Paz. Esta noche estamos pues conmemorando también toda la semana de la objeción de conciencia. El sábado tuvimos unos diálogos con varios políticos. El sábado, ayer domingo tuvimos cómo podíamos objetar desde la música y tuvimos varios invitados que cantaron sus canciones y también se hizo el lanzamiento de la canción Objetamos a la Guerra. Recordamos a todas las personas que se conectan hoy por descargar la aplicación Yo Objeto en Play Store y en App Store. Entonces, esta noche también tenemos un gran tema muy relacionado con la objeción de conciencia y es el tema de la brutalidad policíaca y la eliminación del SMAT. Entonces, hemos traído a 3 invitados e invitadas muy especiales. Por un lado tenemos a Mayra Quiñones, quien ya es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Occidente. También es activista por los derechos de las personas afrodescendientes. Ella hace parte del colectivo de objeción de conciencia de la ciudad de Cali. Es percusionista en un grupo que se llama Maquena, muy bueno. Por favor, también buscarlo en las redes, en YouTube, y pueden escucharlas. Es una orquesta femenina. Y también hace labor social en el distrito de Agua Blanca, con la ONG Justa Paz, con nosotros, que somos la Asociación Cristiana Menonita de Justicia, Paz y Acción No Violenta. Ella también es presentadora en el programa online que se llama Conexión de Cambios, donde es representante de las mesas NARP ante la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Pues como con muchas ansias de contarles lo que ha pasado en Cali, todas las cosas positivas y las negativas, pero lo mejor es estar en este espacio compartiendo con ustedes y pues todo el proceso que hemos llevado y que hemos hecho para recolectar información siempre ha sido necesario e importante para ahora poder hablar de este tema. Así que muchas gracias por la invitación y saludo a mis compañeros y a mis compañeras que en estos momentos también están conectados con el programa. Gracias. Bueno, gracias Mayra. De igual forma, también tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es la doctora Mariluz Serrán Cárdenas. Ella es especialista en derechos humanos. Además, es profesional en relaciones económicas internacionales con énfasis en procesos políticos. Ella tiene un diplomado superior en periodismo, integración y también opinión pública. Ella tiene una amplia experiencia política social y sobre todo de organización popular. Tiene una experiencia muy amplia, más de 30 años. Entonces maneja también las relaciones con organizaciones políticas, académicas y populares. Ha tenido un trabajo muy, muy valioso en el Consejo Nacional Electoral, también en el Parlamento Andino, es asesora también en el Parlamento Andino y pertenece también a la Corporación Instituto Bolivariano de Estudios Latinoamericanos, IBEL. Entonces, buenas noches, doctora Mariluz Serrán, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas noches, un saludo aquí a todos. Bueno, espero con alguno de mis conocimientos, de mis aprendizajes, pues compartirlos con ustedes y que sea un momento ameno y caído obviamente en una realidad que atraviesa Colombia en ese momento complicado. Gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Y pues, por último, pero no menos importante, tenemos a Santiago Manrique. Él es un objetor de conciencia de la ciudad de Bogotá. Él además es un joven cristiano de la iglesia menonita y desde muy temprana edad le ha llamado la atención todo lo referente a la construcción de paz, todo el tema de la no violencia activa, de la resolución de conflictos y sobre todo pues la fomentación y visibilización del derecho fundamental a la objeción de conciencia con respecto al servicio militar obligatorio. Todo esto ha impulsado que su estilo de vida sea no violento. Como ya dijimos, él es menonita, pero también anabautista.
ha tenido estudios de políticas públicas y construcción de paz en Justa Paz en la Unidad Bautista y también ha realizado el diplomado de acción no violenta y resolución de conflictos de paz. Entonces, hola Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Andrés, mucho gusto, gracias por esa presentación, mucho gusto a mis compañeras. Bueno, muy bien, gracias a Dios, agradecido de tener esta oportunidad de compartir con ustedes y sí, como mencionaste, poder hablar de este tema y cómo encaminarlo a la objeción de conciencia como derecho fundamental. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Entonces, para contextualizar un poco lo que está sucediendo en Colombia, quisiera presentarles un video para que lo analizáramos entre todos después. Entonces, aquí va el video. Es este, y ya lo van a ver. Estamos cansados ya de este gobierno, ya nada nos calla ni nada sobra. Si tocara a uno, respondemos todos. Por calidad, más Colombia, por cada patriota moriremos en la lucha. Pedimos justicia ante este gobierno, no olvides sus nombres, señor presidente. Todos los hermanos de primera línea, los encapuchados ya son mi familia. Que se escuche fuerte, nos queremos vivos bajo la reforma, pero mataron familias. Que retuve fuerte, nos queremos vivos, que caiga fuerza el Estado homicida. Yo todo lo incendio, todo lo rojo, y al fulano y apaga los ojos, ya nada nos calla, nada sobra. Si tocan a uno, respondemos todos. Soy Braga, Valentina y Santiago, soy Marcelo, Nicolás y la Luna. Soy joven que dice por la fuerza. Soy la noche y ahora yo. Y soy esa que te haga las cuentas. Bueno, ese video es muy diciente, la verdad. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a entrar ya en tema. Y yo les quisiera preguntar a mis invitados e invitadas, ¿cómo podrían darnos pues ese pequeño resumen de lo que está pasando en Colombia a partir del 28 de abril? ¿Cierto? Sabemos que esto venía de atrás y pues el 28 de abril como que pasó todo. Entonces, ¿qué podrían decirnos? Algo importante es que aquí pues hay personas que tienen el contexto de Cali, también el contexto de Bogotá y un contexto nacional. Entonces, respecto a esa pregunta, me gustaría decirle a la doctora Mariluz Serrán que cómo podríamos responder, cuál es el contexto en este momento en Colombia de la protesta social. Bueno, gracias Andrés, es un video que nos hace temblar las fibras, nos sensibiliza a flor de piel. Y de verdad que no entendemos cómo es posible que aquí en Colombia esté pasando esto. Y que aquí en Colombia nuestra sociedad esté en un estado de indolencia, en un estado de ostracismo. Esto que ha venido pasando desde el 28 de abril es el resultado de un acumulado de procesos difíciles. Históricamente ha habido aquí en Colombia procesos muy difíciles, pero vámonos simplemente desde el 2002, cuando llega el gobierno al poder Álvaro Uribe Vélez. De allá para acá hemos visto, para centrarnos solamente en eso, hemos visto cómo sistemáticamente se han violado aquí en Colombia los derechos humanos y cómo sistemáticamente
se violan los derechos humanos, se aumentan las masacres, se aumentan los desaparecidos. Y cómo es de difícil que un gobierno, que un Estado vea por sus nacionales. Cómo es difícil que el gobierno colombiano entienda que este es un pueblo que está pasando por una situación tan compleja, sumada a la pandemia del año pasado y lo que viene pasando todavía, en donde toman medidas sin consultar a la gente. Hay países como Suiza que cada decisión que van a tomar es un referéndum. Es allá la gente es la que decide si va o no va con eso, si está o no está de acuerdo. Pero aquí en Colombia se pasan por encima todos nuestros derechos, se pasan por encima de nuestras voces, se pasan por encima la vida, que es lo más sagrado que tenemos. Y cuando llegamos a ese punto, pues aquí estamos en un punto de ebullición, en donde nuestros jóvenes hoy son los guerreros, hoy son los que están sosteniendo la lucha por la democracia y la libertad en este país. Son los jóvenes los que están en la calle poniendo el pecho. Y es el resultado de años de exclusión, es el resultado de años de ostracismo, es el resultado de años de manipulación, mentiras y corrupción. No me quiero extender mucho, pero es el resultado de todo esto, y esto es lo que ha traído hoy que sigamos todavía tirados en las calles, protestando, haciendo bloqueos, manifestándonos. Eso es lo que lleva a que nosotros, yo ya no tengo, ya pasé mis 40 años, llevo más de 30 años en este proceso. Desde muy niña me metí en esto y me parece que eso es lo que lleva a que nos sigamos respaldando unos y otros, y a que sintamos con gran orgullo, con muchísimo orgullo, como los jóvenes hoy son la voz del cambio en nuestro país, y lo seguiremos respaldando siempre. Bueno, dejo hasta ahí si no me extiendo mucho. Muchas gracias, doctora Mariluz. Su merced menciona la representación de los jóvenes ante todas estas problemáticas. Y estamos de acuerdo en eso. Los jóvenes tienen todo el inconformismo de la sociedad en sus hombros. Y yo les pregunto a ustedes, le pregunto a Santiago, ¿qué ha pasado con los jóvenes cuando salen a las calles a marchar? Ok, bueno, pues esa pregunta, sumándome a lo que dijo la doctora Mariluz, desde nuestro papel como jóvenes principalmente se ve manifestado todo ese inconformismo, ¿no? Y también muchas veces nosotros nos vemos indignados por algo que nosotros, digamos que nosotros no fuimos quien lo elegimos realmente, pero sin embargo como que entendemos y tenemos ese sentir colectivo de ver necesario sería manifestarnos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues hemos visto la represión total por parte del Estado, hemos visto cómo el SMAT, este escuadrón de la policía, ha entrado violentamente a reprimir estas manifestaciones que en muchos casos eran pacíficas, ¿sí? Entonces ahí es donde se ve enfrentado ya una violencia de dos partes. Como siempre, la construcción de la violencia tiene que ser tiene que haber dos para pelear, como dice el adagio popular. Sin embargo, vemos como desde una lucha inequitativa, porque vemos el escuadrón, la policía con todos sus armamiento, con toda su armadura que parecen robots, atacando a estos jóvenes que se están manifestando y que por ende muchos tienen que entrar a defenderse, y ahí es donde se ve un contexto violento, ¿sí? Eso es lo que ha estado pasando. Sin embargo, como lo decía Mariluz, es todo un clamor, es toda la voz colectiva, principalmente de los jóvenes, diciendo queremos y necesitamos un cambio, ¿no? Porque hablo de jóvenes cuando digo 20 años, 25, 30, y todos desde que nacimos hemos vivido en un país en guerra, realmente nunca hemos estado en paz. Estamos en este punto que es la gota que está rebosando el vaso, por ende nos vemos obligados a salir a manifestarnos a través de nuestras acciones colectivas, artísticas, sociales, políticas, levantar nuestra voz y decir queremos que pare la guerra. Y muchas veces ahí es donde nos vemos reprimidos por parte de la fuerza pública. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, pero creo que en ocasiones pasadas ya habíamos entrado en paros, ya habíamos entrado en la protesta social, habíamos visto la represión contra las personas que manifestaban, pero algo nuevo pasó esta vez, y el epicentro fue en Cali. Entonces, bienvenida Mayra, ¿qué ha pasado en Cali? Bueno, pues sí, Cali ha sido como uno de los epicentros, como tú lo dices, donde empezaron pues las protestas, y es porque particularmente en Cali vive mucha población afro,
y además de que hay mucha población afro, pues es población que sí, que la mitad de la población no come 2 comidas, ni siquiera en lo mínimo. Entonces todo esto pues ha generado que Cali pues empiece a generar como... Qué pena, discúlpenme. Entonces, en estos momentos Cali pues ha sido ese epicentro donde pues hay muchos muertos, hay muchos chicos heridos, donde tuvo que armarse una primera y una segunda línea, donde justo en este momento pues estamos como velando por la vida de amigos y amigas que se fueron a primera línea y que están pues digamos como se diría vulgarmente, poniendo los ovarios y los otros poniendo pues allá su pecho para poder sacar pues todo esto que está pasando, porque es una indignación muy brutal. O sea, estamos ante un gobierno que cuando les pedimos garantías no nos da ninguna garantía, sino la garantía ha sido la muerte y ha sido un fusil. Y todo esto empezó porque realmente las represiones que tenemos en Cali son muy difíciles. La mayoría de jóvenes que en estos momentos están en la resistencia, en los puntos y en los sectores, son jóvenes que tienen unas situaciones económicas muy fuertes, muy grandes, y que es muy difícil escuchar que un joven vaya y se ponga como carne de cañón al frente a un SMAT que tiene armas, que tiene fusiles, que tiene granadas, o sea, que tiene una cantidad de armamento que uno dice, bueno, madre, esto no es para jóvenes, sino que esto es un armamento para guerra. Esto es muy doloroso, frente a un chico que tiene un palo y tiene una piedra para defender a un pueblo. Entonces, acá han sucedido unas situaciones muy complejas. Por ejemplo, acá la amiga indígena fue herida por las personas de estratos altos, y eso pues realmente también ha sido como vergonzoso, porque dicen que los indígenas se vayan. Pues ¿cómo así? Es que ese también es el territorio de los indígenas. ¿Cómo es posible que salga una noticia donde digan, ay, no, es que ciudadanos e indígenas se enfrentaron? No, o sea, los ciudadanos y los indígenas, ¿cómo así? Los indígenas también son ciudadanos, los jóvenes también son ciudadanos. Entonces estamos ante un Estado que denigra al joven, y que además de eso, cuando lo sientan supuestamente en las mesas de concertación, lo que hacen es atacar otros puntos de resistencia, y además de que los atacan, empiezan, o sea, estamos aquí... Estamos aquí, qué pena, es que acá las personas son como muy efusivas, entonces nos dan cuenta que estamos hablando de esto y empiezan a interrumpir todo el tiempo. No te preocupes. Entonces, mientras que estamos en las mesas de concertación, sucedieron 2 cosas. La primera es que están atacando otros puntos. Por ejemplo, estamos con los puntos acá de Nuevo Latir, que es uno de los barrios de estratos bajos. Estamos en otra mesa con los de Puerto Resistencia, y están atacando Paso del Comercio, o están atacando Puente de las Mil Luchas, que es el Puente de los Mil Días. Entonces, pues todos estos puntos cambiaron y ya no se llaman así, sino que lo que era Puente del Comercio ahora se llama Puente del Aguante. Entonces, todo esto que ha estado sucediendo acá ha sido muy complejo, porque el gobierno lo otro que hizo fue pagarle a chicos de una escuela de fútbol y decir que ellos eran los de primera línea, y ellos salieron diciendo una cantidad de cosas y dañaron todo el acuerdo y el proceso que ya hemos adelantado acá. Entonces, lo que pasa acá es, la verdad, muy grave, y lo que sigue pasando es muy complejo, pero pues también esto nos ha dado como otras visiones, y las visiones es que los que eran bandas delincuenciales que se odiaban, pues se unieron y ahora son primera y segunda línea. Lo que el Estado ha querido hacer, por ejemplo, con los jóvenes de la América y el Cali, de las barras bravas de la América y el Cali, ahora se unieron y están cantando por una misma, pues por un mismo fin u objetivo. Entonces, todas estas cosas que han estado sucediendo, digamos que también ha dejado cosas positivas, pero pues duele mucho la muerte de nuestros amigos y nuestros parceros, pues que la están dando toda, y de nuestras amigas también. Muchas gracias, Maya, por ese contexto como tan de primera plana, ¿cierto? De primera mano. Bueno, vamos a entrar ya en materia y vamos a decir, les voy a hacer una pregunta muy importante para ustedes. ¿Qué es la brutalidad policial? Y me gustaría que Santiago Manrique me respondiera a esta pregunta.
Ok, Andrés, bueno, pues para mí entendemos que la policía tiene una función, ¿cierto? Dentro de cómo se genera en sí misma su estructuración, su función es proteger la población civil. Brutalidad policial es cuando, la entiendo yo, como cuando hacen uso de esa autoridad excesivamente, ¿sí? Y además cuando realmente no hay nadie a quien proteger, porque están desprotegiendo al Estado. Brutalidad policial es cuando entran directamente a violar nuestros derechos. Brutalidad policial es cuando utilizan violencia física, violencia sexual, violencia psicológica para reprimir, en este caso y en este contexto, las marchas. Brutalidad policial son todos estos actos que genera la policía en los cuales nosotros nos vemos violentados, ¿sí? Además de maneras excesivas porque utilizan un abuso de poder, ¿sí? Realmente la brutalidad policial es algo que nos hemos visto enfrentados todos y todas a lo largo de estos últimos 20 días de marchas y de protestas y movilizaciones sociales. Gracias, Santiago, por esa explicación. Doctora Mariluz, ¿qué nos podrías tú de pronto complementar acerca de lo que es la brutalidad policial y de pronto algunas conductas que surjan en nuestro país? Tenía el micrófono cerrado. La brutalidad policial. Le corresponde al Estado velar por la protección y la vida, pues los derechos humanos de toda la nación, de sus habitantes, de sus nacionales. El Estado es el que da la orden de cómo se debe hacer el uso de fuerza y es el responsable de la misma. Yo no entiendo, o sea, no sé en cuántas protestas he estado en mi vida. Bueno, a finales de los años 80 estuve en algunas protestas, en mi militancia de izquierda también desde la clandestinidad, y de esa gente, de esos compañeros con los que yo estuve en las protestas cuando tenía 15 años, quedamos vivos 3, éramos más de 30 personas y fueron asesinados 27 compañeros y compañeras, algunos de ellos desaparecidos. Estamos pasando por 2 periodos bastante difíciles. Esa época de exterminio brutal, de la cual somos pocos los sobrevivientes, y en este momento en que los jóvenes son los que han tomado las banderas de salir adelante en la protesta, y en donde vemos cómo actitudes y comportamientos de la fuerza pública, de la policía en este caso, es desmedida. Ellos olvidan que hay unos acuerdos y unos convenios internacionales que los obligan a proteger la vida de nosotros los colombianos. Esto debe llegar a instancias internacionales por la violencia, la violencia desmedida, la represión que han presentado los policías, sobre todo el SMAT. No, es que ni siquiera la fuerza pública, la policía se salva cuando el SMAT y la policía son los que están, unos utilizando ciertas armas que dicen que son convencionales y otros utilizando las armas de fuego disparando a diestra y siniestra. Entonces nosotros tenemos que esa brutalidad policial en este momento pareciera alentada por algunas fuerzas oscuras que quieren que el país entre a un caos generalizado, que eso es lo más peligroso que nos puede pasar, que haya un caos generalizado, como una guerra civil, como un estado al que acuda el gobierno colombiano para decretar la conmoción interior, por ejemplo, en donde va a seguir violando los derechos humanos. Ya sabemos cuál ha sido la brutalidad y las cifras son claras. No sé si sea necesario en este momento hablar de cifras, pero las cifras son claras. ¿Cuántas personas? Hay 700 desaparecidos, por ejemplo. ¿Quién está desapareciendo al joven? ¿Quién se los está llevando? Esa es la fuerza bruta, la fuerza de la policía, la fuerza del SMAT, la fuerza que el Estado ha permitido. O sea, yo creo que hay que hacer unos análisis caídos sobre cifras, y sobre todo nosotros tenemos que exigir en dónde están nuestros desaparecidos de esos últimos 20 días, aparte de los muertos, de los asesinados a manos de esa fuerza pública, de esa fuerza brutal. Voy a dejar hasta ahí para no extenderme mucho. Muchas gracias, doctora. Mayra,
¿Qué cifras tenemos en Cali que tú hayas podido reconocer o que las ONG estén recolectando? ¿Qué has podido saber en cuanto a eso? Bueno, pues como pues hablábamos por interno, realmente acá es incierto el número porque realmente, o sea, son muchos los jóvenes. O sea, por ejemplo, yo de la universidad en este paro he perdido a 8 amigos. O sea, el mismo día los fusilaron pues en la parte de resistencia de la Luna, ese mismo día los fusilaron. Pues son situaciones muy complejas, pero pues hasta el momento se tiene que, aquí en Cali hay de más de 25 muertos y desaparecidos hay una cantidad, o sea, hay una cantidad de jóvenes desaparecidos. Pues hasta el momento también lo que se ha dicho es que hay mujeres pues las mujeres que han sido violadas, también hay muchas mujeres aquí violadas, sino que en estos momentos los casos no los han querido documentar, entonces trabajando como con ONG de otros países que nos están ayudando, ni siquiera hemos podido en muchas ocasiones enviar los datos porque acá nos censuraron el wifi, acá nos censuraron los datos, nos censuraron los teléfonos. Hay muchos datos que pues sabemos que van a quedar perdidos porque no nos dejan, cuando por lo menos a mí me pasó que tengo muchos videos de prueba de lo que está pasando y me pareció como un signo de admiración en todos los videos que tengo, que pues es donde están los chicos que han muerto y todo esto, y ni siquiera aparecen los videos en mi teléfono, en mi galería. Entonces, también hay otros chicos, por ejemplo, de la parte de Siloé, que han querido enviar datos y no se ha podido, y nos hemos ido como a otros lugares a ver si se puede enviar los datos y no se puede. Entonces, o sea, la cosa acá está como color de hormiga y pues más o menos esas son las cifras que hay acá. En estos momentos, los amigos que han estado desaparecidos y que los hemos peleado y que hemos ido a las estaciones de policía para que por favor nos digan dónde están, han aparecido en Cañaduzales. También nos dimos cuenta que la policía lo que hizo fue entrar a una cárcel, meter a una cantidad de jóvenes que estaban protestando muy pacíficamente, y lo que hicieron fue meterlo como a los CAIs y allá pues algunos les prendieron fuego, lo estaban quemando. Entonces, a mí pues la verdad me parte mucho el corazón y se me quiebra la voz pues al hablar de estos temas porque pues siempre son bastante fuertes, y ver que son amigos, parceros, chicos que quieren un país mejor, porque a ellos sí les toca aguantar pues lo que tal vez algunos jóvenes no, pero pues aquí estamos. Y eso es más que todo lo que ha sucedido aquí en Cali con relación a las cifras de muertos y desaparecidos. Acá hay alrededor de las denuncias que hasta el momento han reconocido, dicen que hay como 5 mujeres que la han violentado sexualmente, pero pues hay más, o sea, pues hay chicas que pues estamos en un grupo de lo que son las marchas y las protestas, y ellas han denunciado muchos acosos por parte de agentes del ESMAD y de la policía, y son muchas más, pero es como el miedo y la represión que de pronto no deja hacer estas denuncias. No, muchas gracias, Mayra, como siempre, yo sé que has estado de primera plana allá y tienes todo el conocimiento y hablas pues con un aseguramiento de la causa. Entonces, muchas gracias por estar tan presente. Ella también pues ha colaborado con el tema de los primeros auxilios a las personas que están allí marchando. Santiago, ¿tienes cifras? Sí. Acá yo tengo las cifras que reporta, esto es la fuente, es la ONG Temblores. Ellos realizaron todo un compilado desde su creación y lo mostraron dentro de un texto llamado Bolillo, Dios y Patria. Hay bastantes cifras, sin embargo acá, y entrando ya en el tema que nos convoca hoy, quiero mencionar algunas. El ESMAD es creado como por primera vez y para un proyecto específico el 24 de febrero de 1999, pero es ya en el gobierno de Andrés Pastrana, pero ya es en el 2007 cuando se crea formalmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y desde su creación han habido muchísimas cifras de violencia, de distintos tipos de violencia. Sin embargo, voy a mencionar, antes de entrar, las del paro nacional,
dentro de 2017 y 2019 reportan 289 homicidios, 39.613 casos de violencia física, 102 casos de abuso sexual, 2000 y ya en estos últimos, o sea, para tener como una comprensión de lo que han sido estos últimos 20 días, comparamos lo que sucedió durante 2 años a lo que ha sucedido en 20 días, que los datos que nos arrojan son 2.110 casos de violencia homicida, de los cuales 39 fueron asesinatos y están comprobados 442 intervenciones violentas a protestas que en un inicio estaban siendo pacíficas, 16 víctimas de violencia sexual, y estas son solo las comprobadas. Esos son los datos que nos arrojan la ONG Temblores en lo que ha sido estos últimos 20 días de protesta. Gracias, Santiago, por esa información tan precisa. Y bueno, aquí es cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿cierto? Tanta represión, tanta violencia, y los jóvenes, pues es como muy natural, por así decirlo, que se llenen muchas veces de odio, de venganza, ¿cierto? Y nosotros en Colombia, pues que hemos sido un país afectado por la violencia, muchas veces no tenemos otros mecanismos para actuar, sino volver fuerza con fuerza. Entonces mi pregunta es, para la doctora Mariluz, ¿por qué la brutalidad policial afecta a los derechos humanos y cómo podemos que los jóvenes pues no devuelvan fuerza con fuerza, sino que empiecen como a construir esos procesos de no violencia? Bueno, tú naciste en un país en violencia. Yo nací en un país en violencia. Todos nacimos en un país en violencia. Estas últimas generaciones, por no decir siempre, hemos estado marcados por la violencia. Cuando hemos tenido un Estado ausente que no es garantista de los derechos humanos, en donde, miren nomás las cifras que dio a conocer el DANI, en donde el 42.6% de los colombianos están sumidos en la pobreza. Es una cifra bastante alta. Y en donde ellos consideran que una familia con 1.800.000 pesos, que ya es pobre, una familia de 4 personas, y que inclusive los que están en la miseria son los que ganan 145.000 pesos mensuales para sobrevivir. No sé si con eso se sobrevive en una familia de 4 personas que ya son en la línea de la miseria. Nuestros jóvenes en esta época no han tenido realmente las oportunidades para salir adelante, no han tenido opciones para salir adelante, como la educación y el trabajo. Hace unos 4 o 5 días, Duque dijo que viene entonces la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3. Pero ojo, anoche escuché a uno de los líderes políticos aquí en Colombia, en un programa que ellos tienen, y hablaba de que solamente para este semestre que viene. O sea, qué mentira la que nos está metiendo el presidente Iván Duque, cuando dice que matrícula cero para 1, 2 y 3 los estratos. Y uno dice, no, pero ¿cómo es la manera en que nos siguen engañando a los jóvenes? La violencia ha sido un signo marcado en nosotros, y no por eso estamos siendo violentos, porque no estamos siendo violentos en la calle. Lo que ustedes están viendo en las calles, lo que hemos vivido en las calles, ha sido la arremetida, la represión de la policía, luego la arremetida y la represión del SMAT. Los jóvenes se están defendiendo. Tenemos una ira, o los jóvenes tienen una ira guardada, una ira que a veces sacan, y es un número pequeño de jóvenes que no la pueden controlar, porque es el cúmulo del dolor. Lo que dice Mayra, por ejemplo, que se le pueden aguar los ojos, según dice ella, de los jóvenes que han asesinado de su universidad, de los jóvenes desaparecidos de su universidad, de las jovencitas que han sido violadas por la fuerza pública. ¿Cuál es el llamado a que nosotros le bajemos el tono a la brutalidad policial? Nosotros necesitamos que la comunidad internacional pose sus ojos sobre lo que está pasando aquí en Colombia. Y lo ha habido. Tener una manifestación de casi 5.000 colombianos, y me imagino que españoles también, allí en Madrid, es algo grande. De verdad que nunca se había visto. Mi hija vive en el sur de Francia, ella en Marsella, se fue para allá a manifestarse con las niñas. Tengo 2 nietas hermosas muy pequeñas,
y entonces uno dice, hay lugares donde sí se puede salir, hay lugares donde hay tranquilidad, esos colombianos se han tenido que ir y tienen dolor de patria, porque muchos se han tenido que ir obligados, o porque los podían asesinar acá, o porque el hambre los podía matar. Los jóvenes que están acá están exigiendo que los escuchen y están exigiendo sus derechos. Yo sí creo que la brutalidad policial, las investigaciones hay que abrirlas. Yo estaba viendo cifras justamente allí de Cali, Mayra, solamente Iván Duque dijo que hay investigaciones para 65 acciones disciplinarias de los miembros de la fuerza pública en más de 5.000 intervenciones que ellos han tenido. De verdad que es una mentira. ¿Cómo van a decir que solamente habrá 5.000 sanciones disciplinarias contra estos señores de la policía que tienen a más de 600 jóvenes caleños detenidos tras las rejas y no hablan ni siquiera de los desaparecidos? Entonces uno dice, acá siguen mintiendo, pero la voz, el no callar, es lo que nos permite y obligar desde la comunidad internacional y desde las denuncias internacionales que se nos escuche y que pare la violencia y la represión por parte de las fuerzas armadas aquí en Colombia. Me parece que es importante que la fuerza pública entienda que no puede seguirlo haciendo y que los jóvenes van a seguir saliendo en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta línea en la que ya estamos nosotros. La primera línea va a seguir saliendo, porque la primera línea sabe que son los que ponen el pecho, que están defendiendo a la segunda, a la tercera y hasta la quinta línea, pero ellos saben que algo les puede pasar. Y ellos dicen, nosotros lo vamos a hacer, porque tomaron la decisión de hacerlo. Ellos no están obedeciendo a ningún partido político. Ellos están obedeciendo a sus propias exigencias y necesidades. Yo sí creo que es el llamado a la fuerza pública para que pare ya lo que está haciendo, porque tenemos los ojos encima de la comunidad internacional. No más esperemos que el presidente Duque se espante cuando Estados Unidos le quite la ayuda de cooperación o cuando la Unión Europea diga que se la va a quitar. Ahí sí creo que se van a quedar un poquito quietos. Pero hay un trasfondo político detrás de todo eso y más adelante a ver si hay momento para hablar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, Santiago, mucha gente habla mal del ESMAD, de la policía, ¿cierto? Pero entonces ahí es cuando empezamos nosotros a indagar por qué se genera toda la brutalidad policial, cuál será la causa. Hay unos que dicen que puede ser una política de Estado, otras dicen que son manzanas podridas, ¿cierto? Otras personas dicen que viene todo el tema desde la formación, así como hay otros que creen que es estrés del momento. Entonces, teniendo en cuenta todo ese contexto, ¿tú qué piensas del ESMAD? ¿Por qué radica tanta violencia allí? Ok, Andrés. Bueno, a esas varias preguntas, bueno, hay muchísimas cosas que analizar. Empezamos viendo como tal desde la estructuración misma de la policía, ¿cierto? Como hablábamos al inicio, ellos tienen una obligación y es proteger a la ciudadanía, proteger a la población civil. Dentro de eso se justifican y bajo esa lema de protección se genera esa brutalidad policial. ¿Por qué? Por básicamente muchas cosas de las cuales tú mencionaste. Primero, se genera el gran debate de ¿son casos aislados o es parte de un proceso sistemático que ha estado sucediendo? Pues por supuesto que desde mi punto de vista es un proceso sistemático. ¿Por qué? Porque alguien da la orden, ¿sí? Porque las cifras no corresponden a casos aislados. Es imposible que la manera y la operatividad como estos actúan sea parte de un proceso aislado. Realmente es toda una sistematización, es un proceso sistemático de cómo estos operan para ejercer esa brutalidad policial. ¿Por qué lo hacen? Bueno, muchos también es por ese respaldo del mismo Estado, en el cual saben que básicamente no va a haber un proceso óptimo de justicia para las víctimas y para también poder ponerles una sanción ante estos actos. Analizamos la misma fiscalía. Hay que saber que los soldados, los policías, los integrantes del ESMAD, todos ellos son juzgados por la justicia penal militar. Ellos no son juzgados por la justicia ordinaria. Entonces, es parte de esta misma organización que sus actos no van a tener repercusiones. Además de que tampoco, como lo decía Mariluz, son analizados estos casos, pero realmente no hay ningún tipo de restauración ni de justicia para las víctimas. Por eso mismo ninguno de estos actos ellos los piensan antes
de hacerlos porque saben que no van a ser juzgados. Entonces ahí es donde entramos a pensar en el desmonte del ESMAD y la reestructuración completa de la Policía Nacional. Desmonte del ESMAD, ¿por qué? Porque el ESMAD es creado para, precisamente en un proceso de que ya están listos para lo que va a suceder, entrar como por decirlo así, a quitar y a disolver la protesta. Pero es que realmente no hubiera protesta si se garantizaran previamente los derechos de las personas. Entonces, por eso mismo el ESMAD no debería existir, porque aparte en un proceso de paz, en un país que está en una construcción de paz permanente, ¿por qué crear un escuadrón que realmente solo es un escuadrón de la muerte? Porque esto es lo que hacen. Y ahora la Policía Nacional, porque ellos hacen parte de la Policía Nacional, esta misma debe ser reestructurada completamente desde su raíz, porque precisamente la brutalidad policial obedece a un proceso sistemático de represión. Entonces, desde mi opinión, eso es lo que yo pienso. Es muchos los factores que también inciden también desde la misma formación de los mismos soldados, de los mismos agentes del ESMAD, de los mismos patrulleros, porque dentro de su formación se les inculca este uso de la violencia, este uso excesivo de la fuerza para sí mismo controlar y reprimir la violencia de las y reprimir con violencia dentro de las protestas. Además, el gobierno quiere que ascienda la violencia para seguir justificando la violación de derechos humanos, de los derechos humanos por parte de la policía, el ESMAD y otras fuerzas militares. Bueno, yo creo que para todos los que nos están escuchando es un gusto ver que jóvenes de tan temprana edad pues la tengan tan clara con la situación del país. Y aprovecho también para saludar a todas las personas que nos están viendo, a Luisma Alman Borns, a James Alberto Benítez Ortiz desde la ciudad de Armenia, Lucecita Rodríguez, gracias por los jóvenes que están enfrente exponiendo sus vidas y una mejor justicia para Colombia. También tenemos a Paola La Alza, que nos dice apoyo total a nuestra juventud, y a Alejandro Lozano, que también se comunica desde Ibagué. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera ponerles un video para luego seguir con este diálogo pues tan nutrido, ¿cierto? Entonces, Andrés, te quería leer algo para complementar lo que dijo Santiago. Claro que sí, doctora. Sigue. Que tiene que ver justamente con eso de la fuerza desmedida de la policía. Hay un manual que se llama Manual Ampliado de Derechos para la Policía. Allí se consagra que ellos pueden no acudir a la violencia. No acudir a la violencia, y está consagrado y están protegidos para decir no lo queremos hacer. Entonces no entendemos, dice, recuerde que la obediencia a las órdenes de un superior no puede invocarse para justificar violaciones graves de los derechos humanos como asesinatos y tortura, que es lo que ha pasado estos días. Les dicen a los policías, familiarícese con los procedimientos internos y externos de denuncia y notificación. Comunique las infracciones de la ley y las violaciones de los derechos humanos. Ellos lo pueden hacer. Los policías pueden decir, yo no quiero cometer eso. Está en ellos realmente que no sigan violando los derechos humanos. Dejo hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Esa figura que mencionó la doctora se llama obediencia de vida, ¿cierto? Y significa que ellos no pueden, ellos pueden ir en contra de las órdenes cuando esas órdenes afectan directamente a todo lo que es el CIDH y los derechos humanos. Gracias, doctora, por esa apreciación. Santiago, cuéntame. No, que también sí, lo que dice ella justamente yo lo estaba pensando, porque como tú lo mencionas, es parte de la obediencia de vida, y aquí vemos algo muy importante, y ya teniendo en cuenta el contexto en el que realizamos este evento, la Semana de la Objeción de Conciencia, ahí precisamente vemos, para que un soldado, para que un policía llegue a esa conclusión de no voy a obedecer esa orden directa que estoy recibiendo de mi superior, debe haber un proceso de conciencia. Por eso, muy importante la objeción de conciencia en estos procesos de construcción de paz, de movilizaciones sociales, por eso la importancia de la acción no violenta directa, porque precisamente para que un soldado diga eso, para que cada persona que decida incorporarse al ejército, que decide incorporarse al ESMAD, que decide incorporarse a la Policía Nacional, lo hace con un sentir, ¿cierto? Y en ese proceso de formación, en ese proceso de realmente de entrenamiento, se dan cuenta que muchas veces
la razón por la que ellos entraron no se está viendo respaldada en esta institución. Y por eso hemos visto que dentro de estas manifestaciones últimas han habido muchos soldados, policías que se han negado a acatar las órdenes de sus superiores. Y eso precisamente hace parte de lo que nos menciona Andrés, pero para que eso ocurra debe haber todo un proceso de objeción de conciencia para ellos mismos de decir, no quiero hacer eso, dentro de mi moral, dentro de mi conciencia, dentro de mis valores, no es lo correcto acatar esta orden. Por eso me parece sumamente importante defender el derecho fundamental a la objeción de conciencia para también los soldados y los policías que ya incluso están dentro de la institución, y recordar que la objeción de conciencia del proceso jurídico lo puede hacer cualquier persona, un soldado que ya esté prestando el servicio militar o un policía patrullero que ya esté trabajando para la institución. Bueno, muchas gracias por esa aclaración, y sí, muy importante, la objeción de conciencia. Bueno, aprovechando que estamos hablando de la objeción de conciencia, pues los invito y las invito a descargar la aplicación Yo Objeto. La encuentran en Play Store y App Store. Entonces, por favor, bájenla y van a encontrar muchos tips, la ruta, la definición de la situación militar como objetor de conciencia, y también pues van a encontrar un botón de pánico en caso de alguna urgencia, alguna violación a los derechos cuando están realizando su proceso de definición militar. Entonces, vamos con la canción. Madre, no pierdas la hora de la cena. Apareció en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando. Vuelve el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, viene la lanza vacía. La planetas y dudas y formas y más. Destruye lo que ellos se conforman. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos, hermanos y otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no pasa. Ese monstruo llegó al Cañaruzal. Quiso azuzar de la vida y del peste con cal. Porque ese otro desaparecido, por darlo todo perdido, por cambiar mi nombre y apellido, o me quería sacar falso positivo. Bueno, esa es la canción, y la corté un poquito porque estamos escasos de tiempo, pero Mayra, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, mira, te quisiera preguntar, pues estábamos cerrando el espacio, ya que nos queda poquito tiempo, y te hago una pregunta. Tú has tenido la violencia muy de cerca, ¿cierto? Has sufrido, y por qué muchas veces, como lo planteaba antes, es fácil como actuar con más violencia, ¿cierto? Ante la represión. Pero tú, ¿cómo has decidido actuar? ¿Y cuál es la invitación para los jóvenes a manera ya de despedida del espacio? Bueno, ¿qué les digo? Es que acá, pues Cali es una ciudad pluriétnica, multicultural. Entonces, nosotros y nosotras lo que hemos hecho es hacer todo desde el arte. O sea, yo me uní con las mujeres de la Casa del Chontaduro, que es un proceso social muy fuerte de reivindicación de derechos para las mujeres afro y para los jóvenes. Entonces todas las ONG, las fundaciones, los procesos sociales, pues nos hemos unido, y lo que hemos hecho es que a partir de la música hemos pues hecho una manera de resistir. De hecho, el video que ustedes acabaron de ver eran las mujeres de la Casa del Chontaduro que hicieron este tema en honor pues a los 5 chicos de Llano Verde que murieron.
Otra manera es que en los puntos de resistencia donde habían CAI de la policía los han convertido en bibliotecas. Entonces es un espacio donde se venden libros muy económicos, pero también se regalan libros y las personas van y donan libros. Entonces de esa manera estamos resistiendo. De otra manera también sabemos que hay mucho dolor pues con relación a todos nuestros muertos y a todos pues nuestros amigos que han muerto y amigas, pero lo que hemos hecho es hacer procesos de sanación a través del yoga. En los puntos de resistencia se hacen actividades culturales, van chicos y chicas a cantar, artistas, se presentan orquestas, y no es como una rumba, porque no es eso, sino que lo que se hace es que las personas empiecen a sacar ese dolor, que puedan ser la voz de ellos mismos, porque no en estos momentos no somos la voz de los que no tienen voz, no, ahora todos tenemos voz. Entonces ese proceso también pues ha sido un proceso social muy bonito. Otra manera también es ayudando a los otros. Por ejemplo, ahorita pues la doctora mencionaba que habían que primera, segunda y tercera y cuarta línea. Bueno, cuarta, quinta y tercera línea son los paramédicos que se van a ayudar a los chicos, que van detrás recogiendo a los chicos que los matan con fusiles o los hieren. Entonces lo que nosotros hacemos es pues estar muy pendientes de estar yendo, visitando los puntos de concentración para que ellos no se sientan solos, y además de eso pues dar también como esas ayudas y esos consejos o hablar con ellos, también saber pues las posiciones, porque lo chévere de todo esto es que listo, tenemos un bien común, pero tenemos diferentes posiciones y desde el diálogo también se sana y se crea. Entonces, estas han sido las formas en las que hemos dicho no a la violencia y seguimos marchando de manera pacífica, seguimos resistiendo de manera pacífica, seguimos haciendo como velatones de manera muy pacífica. Pues es muy riesgoso acá, es muy peligroso eso, pero pues igual lo seguimos haciendo, porque pues el pueblo no se rinde carajo, entonces seguimos ahí en pie de lucha. Está bonita, Mayra. Muy bien, muy bien. Me alegra saber eso. Doctora Mariluz, una pregunta. Las mujeres, ¿cómo pueden apoyar a estos tiempos de crisis en Colombia? Y también las mujeres, y bueno, extendería un poco la pregunta también a las ONGs, organizaciones sociales, ¿cómo pueden ellos colaborar desde allí? Bueno, yo soy una mujer de izquierda, toda la vida he sido de izquierda. Nunca me he diferenciado de las mujeres y los hombres en estar en esos procesos por mi participación siempre activa. Pero he visto cómo algunas mujeres que están recién tomando conciencia, están apoyando estas manifestaciones, se suman a la causa. Necesitamos que se sumen a la causa porque los jóvenes nos están recibiendo con los brazos abiertos. Y este es el momento en que todas las mujeres que quieran hacerlo participen de X o Y manera. Por ejemplo, la semana pasada, el 12, estuvimos haciendo sancocho, la olla comunitaria, y ahí llegaban algunas mujeres, y me gustó, los hombres, los jóvenes también, ayudando a cocinar, pelando yuca, papa, no saben hacerlo muy bien, pero tienen el esfuerzo. Niñas, por ejemplo, porque estaban en norte de Bogotá, que nunca había pelado una piña, porque son los niños ricos, que han estado siempre con todo a disposición, pero que se metieron en la pelea. Me encantó verlos allí. No sabían ni cómo manejar un cuchillo porque todos se los hacen en la casa, pero allá estuvieron tirados en el piso conmigo, ayudando a hacer el sancocho. Me gustó muchísimo. Y bueno, las mujeres lamentablemente no nos respetan, lamentablemente nos excluyen, no nos excluyen los jóvenes y los que estamos en la protesta. Nos excluye toda una sociedad que nos ha mirado por encima del hombro y que no nos ha valorado como debe ser, que nos han invisibilizado. Ese es el momento de todas nosotras para salir, para hacernos escuchar, para no callar. No podemos callar, que el miedo no nos invada, que el temor no nos invada, que el miedo a hablar no nos haga temblar. Vamos a hacerlo, porque somos supremamente fuertes. Ese es un momento maravilloso para todas las mujeres, porque estamos tomando conciencia generalizada de lo que está pasando con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros novios, con nuestros maridos, con nuestros amantes, con nosotras, lo que está pasando con nosotras, y es que nosotras no somos invisibles y somos tan guerreras o más que los hombres que están hoy también en las calles peleando justamente por nuestros derechos.
Y antes de cerrar, yo sé que estamos cortos de tiempo, les recomiendo por favor que se lean el decreto 003 del 2021 del 5 de enero. Solo hasta hoy el gobierno nacional con el Comité Nacional de Paro aceptó la convocatoria de la mesa de trabajo justamente porque este decreto tiene que ver con el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores con el manejo de la fuerza pública. Entonces es importante que se lo lean, les repito, decreto 003 de 2021 del 5 de enero. Hay 5 puntos a los cuales están objetando la ciudadanía, que no les parece, pero les recomiendo que los lean y no me tomo más el tiempo. Gracias. Perdón, Andrés, yo quería decir una cosa. Algo que se me escapa también es que tenemos las madres de la primera línea, que son mujeres que también están apoyando el paro, que perdieron a sus hijos en el paro y se fueron a la primera línea. Entonces, de esta manera también están apoyando. Y quiero pedirle a la doctora que si puede hacer el favor y me enviar los decretos que mencionó para poderlos estudiar, pues, y tenerlos más claros en las mesas de concertación. Ya no hablo más, qué pena. Se lo envío a Andrés porque no sé cómo utilizar esto para que vean ustedes, pero yo se lo envío a Andrés de una vez, ¿vale? Claro que sí, y para toda nuestra audiencia, pues les repito, es el decreto 003 del 2021. Santiago, tengo una pregunta muy importante para ti, no porque sea la última pregunta del espacio, es la menos importante, sino creo que considero que es una de las más importantes. Y es, tú mencionaste, tú eres menonita, tú eres anabautista, tú perteneces a una comunidad religiosa, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cuál debe ser el rol de la iglesia en Colombia en estos momentos de crisis y de tanta violencia? Pues ok, bueno, sí, una pregunta supremamente importante y podría dar para otro espacio de conversatorio ya que es bien extensa. Pero bueno, sí, efectivamente yo soy cristiano y a veces eso es muy triste, saber que a veces suena raro, cristiano y a la vez estar en estos temas de incidencia social y política. ¿Por qué? Precisamente porque ¿cuál debe ser nuestro llamado? Y hago uso de este texto donde hablamos de la denuncia, del anuncio de las buenas nuevas, pero también de la denuncia de las injusticias sociales. Y ese debe ser el llamado desde el cristianismo, también como lo dice en Santiago 3:17. A los que buscan la paz entre las personas, Dios les premiará dándole paz y justicia. Creo y realmente es un poco lamentable ver el papel que el cristianismo ha tenido en general en la vida y ahorita en las marchas. ¿Por qué? Porque realmente ha sido un papel en el cual muestran su apoyo al Estado y al gobierno realmente, y utilizan y desde su espiritualidad, lo cual es completamente respetable, pero un poco distorsionan los textos, ¿cierto? Y asimismo no tiene ningún papel, o es un papel de apoyo al gobierno, o es un papel realmente de pasividad, donde la iglesia y las comunidades en general, por lo menos en Bogotá, en Colombia, no hacen ningún llamado ni utilizan su voz profética, en la cual ellos mismos son llamados a eso para denunciar la injusticia social que está ocurriendo en el país. Mi calidad y el hecho de ser menonita, como mencionaba Andrés al principio, es realmente un estilo de vida. La iglesia y el yo pertenecer a esta comunidad precisamente me alienta a todos mis trabajos sociales, políticos, eclesiales, de los cuales hago parte. Por eso precisamente la iglesia es ese motor impulsor que deberíamos tener nosotros, incluso también en el colectivo de Cali hay varios cristianos, para precisamente utilizar nuestra voz profética y no solo quedarnos en esa oración que es muy importante, claramente eso es lo primero. Como cristianos el llamado a todos en este momento poner en sus oraciones, en sus clamores la situación actual de Colombia, pero precisamente eso nos debe impulsar a una acción, oración y acción. No es solamente orar, sino también orar y salir, ¿cierto? Es entendible que por muchas razones muchas personas se abstienen de salir a las marchas, pero entonces precisamente utilizar toda su voz, sus contactos, sus conocidos para poder de pronto dar ese llamado de queremos que cese la guerra. Utilizamos y creemos en ese amor que nos dio Jesús, ese amor del respeto a la vida, del respeto y la dignificación de las personas para asimismo replicarlo, ¿cierto? Lo que está sucediendo actualmente es violencia, es abuso de derechos humanos, y que nosotros seamos, no hablar del tema es un acto de indiferencia,
y que nosotros nos callemos como cristianos, o que peor aún, apoyemos precisamente estos actos de represión, no es para nada coherente con un sentir de amor y de respeto a la vida que es propio del Evangelio, que es propio del cristianismo. Por otro lado, se sucede ahorita este diálogo entre el gobierno y los líderes religiosos, que realmente uno no fue un diálogo, porque no todos pudieron hablar, y dos, se invita a personas, líderes religiosos que previamente ya habían manifestado su apoyo al gobierno. Entonces realmente es una estrategia política para decir, estamos conversando, estamos dialogando, pero uno, no están dialogando, y dos, lo hacen con actores que realmente no son principales, ¿sí? ¿Por qué no, por ejemplo, invitar a la comunidad indígena? ¿Por qué no invitar a los mismos estudiantes, cierto? Entonces, yo como cristiano realmente hago este llamado, ¿cierto? Nosotros como jóvenes cristianos menonitas, hace poco sacamos nuestro pronunciamiento sobre la violencia, represión y abuso de autoridad que ha sucedido en Colombia. Están invitados a que lo lean. Entonces, bueno, ahí está como plasmado lo que nosotros también expresamos, cuál es nuestra postura frente a todos los que está sucediendo actualmente. Quiero leerles el final, porque aquí condensamos un poco esas ideas. Dice: nuestro llamado también es a las comunidades religiosas a nivel nacional e internacional, para que procuren compartir y anunciar el llamado profético al denunciar la injusticia social y dar un mensaje de esperanza por medio de las buenas nuevas del Evangelio y el reino de Dios entre nosotros, sensibilizar en los actos de misericordia, la no estigmatización de los oprimidos y alzar la voz para incidir en nuestras comunidades y en Colombia. Como jóvenes menonitas anabautistas que conocemos y vivimos las enseñanzas de Jesús y su gran caminar hacia la construcción de un reino de paz, justicia y amor, hacemos un llamado al gobierno nacional para que sea respetada la vida, derechos, dignidad y la integridad de todas las personas, y sobre todo se respete la vida de los y las jóvenes que se manifiestan ante las injusticias de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, no todas las personas que están conectadas nos preguntan, y es una respuesta de sí y no. Entonces, doctora Miriam, ¿desmonte del ESMAD? Doctora Mariluz, ¿desmonte del ESMAD? Claro que sí. Sí, espera, te cierro el micrófono un segundito, que tienes un sonido. Ya, te pregunto, ¿es una respuesta de sí o no? Esa la voy a hacer a todos. ¿Desmonte del ESMAD? ¿Sí o no? Abre el micrófono, Corfis. Ah, caramba. Por supuesto, sí. Desmonte. Mayra, ¿eliminación del ESMAD? Uy, sí, lo necesitamos, pero urgente. Que vayan de cabeza y sin casco. Hay que quitarlo ya. Santiago, ¿eliminación del ESMAD? Sí, claro, totalmente. Eliminación del ESMAD y reestructuración de la Policía Nacional. Sí, bueno, como reflexión general de todo este diálogo esta noche tan productivo, como es que a pesar de las diferencias, porque todos los que estamos aquí somos distintos, pensamos distinto, pero nos une algo, y es la vida, la paz y sobre todo la garantía de los derechos. Entonces, muchas gracias a las personas que estuvieron hoy viendo este diálogo tan nutrido. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, doctora Mariluz, y doctora Mayra, sigue resistiendo allá en Cali. Un abrazo y pues ánimo, ánimo. Muchas gracias también. Quiero darle a Natalia Tamayo, que nos está acompañando en la parte técnica. Bueno, gracias. Un abracito. Gracias a ustedes y bueno, estamos aquí disponibles cuando sea necesario. Gracias. Doctora, ¿sí estamos bien representados con estas factores? ¿Qué piensa su merced? Sí, claro, perfecto, me encantó, me encantó. La tienen clara estos muchachos. Claro. La tiene súper. Pero no soy doctora, yo soy solamente Mariluz Herrán. Bueno. Bueno, Andrés, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos y todas mis compañeras también por sus aportes. Y no, sí, como mensaje final es muy importante también, que se me olvidaba, perdón, sé que ya estábamos cerrando, pero muchas veces cuando se habla, listo, entonces,
cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanía, ¿no? O sea, dentro de las protestas y demás, si se supone que la policía es la que debe cuidarnos y no nos está cuidando, sino antes atentando con nuestra vida, creo que es crucial que la ciudadanía en general sea protectora de los muchachos, ¿no? De las personas cuando estén ahí en la protesta, ¿no? Brindarles refugio en sus casas, de pronto, sé que es muy difícil, pero ofrecerles agua, alimento, un baño, una llamada, todos esos son actos de protección que podemos generar nosotros. Por ver todo, hay un mensaje muy bacano en un video que dice, hay una cámara en cada celular, y es que realmente todo el tiempo podemos registrar esas denuncias, denunciar, poder grabar cuando veamos que está sucediendo un caso de abuso policial. Y bueno, muy importante también hacer uso de la no violencia activa. Por último, ya como pequeña invitación, como mencionaba ahorita Mayra, que utilizan el arte, nosotros también vamos a estar cuando cerremos este espacio de la Semana de la Objeción de Conciencia, el sábado vamos a estar en la pintada de un mural, precisamente para nosotros utilizar ese arte como forma de resistencia. Es en conjunto con varias organizaciones, Justa Paz y entre otras. Entonces están todos y todas invitadas. Si quieren más información pueden escribir al interno, a Andrés o al colectivo de Conova para recibir esta información. Entonces, pequeña invitación. Y bueno, ya muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, también como dijo Mariluz, aquí estamos para lo que necesiten. Santiago Cali